Hermana, por favor. Vamos a pasarlo. ¿Para qué son las preguntas? ¿Dónde va a pasar? Acá usted va a pasar. Estamos en el INRA Nacional. Estamos en el INRA Nacional porque consideramos que de todas esas crisis que vive la sociedad boliviana, la crisis ecológica, la crisis ambiental es la más grave. Y lo más triste es que la supuesta crisis política, que está llena de barro, que está llena de desinformación, que está llena de confusión, está tapando la verdadera crisis. ¿Y a dónde es la dirección, chicas? ¿Dónde es la dirección? No, un ratito. Fíjate, Sergio. Secretaría. ¿A qué secretaría? No, dirección. Despacho. Despachos. Dirección, señor. Ya se han cerrado. ¡Que bajen del cielo! ¡Que bajen del cielo! Le vamos a anunciar y le van a atender, no golpear. ¿Por qué queremos que bajen del cielo? ¿Por qué hemos venido al INRA Nacional? Ya hemos ido a BT departamental, a BT nacional. Quiero explicarles por qué estamos en el INRA Nacional. Y no queremos hablar con la secretaria, no sé, con alguna auditora. Queremos hablar con el director. El INRA es el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Todavía tiene el nombre de Reforma Agraria, de la Revolución del 52. Es el derecho de propiedad de la tierra en Bolivia. Y la crisis ecológica tiene mucho que ver con eso. Queremos que don Eulogio Núñez baje del cielo, por favor. Queremos hacerle preguntas. No le vamos a preguntar, no sé, sobre los militares, sobre los policías. Le vamos a preguntar sobre sus propias funciones y competencias. He venido acompañada de un importante estudioso boliviano que le está dedicando sus mejores horas, sus mejores energías a al estudio de esto. Porque hay que venir con argumentos, hay que venir con ideas. Cuando me dicen que chilla, que insulta, sí, pero siempre traigo argumentos. Que baje del cielo. Que baje del cielo, don Eulogio. Que baje del cielo. Estamos en el INRA. ¿Qué tal bonito? Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 escritorios. Aquí tienen sus chalequitos. No es que hay poco personal en el Estado. No es que hay malos sueldos en el Estado. No. Hay cualquier cantidad de personal y no se sabe a qué cositas se dedican. Hermana, buenos días. Es la oficina del director, ¿no? ¿Ya se han cerrado bien? Oh, es que son buenas condiciones. Yo no me molesto porque hayan buenas condiciones. Que tengan buenas condiciones laborales. Sala de reuniones, escritorio, computadora, intercomunicador. Vamos a preguntar al señor si podemos conseguir el milagro que baje don Eulogio Núñez. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, a ver, veré si está por ¿Cuál es su nombre, su apellido, su cargo? Ruby Velázquez. Ruby Velázquez. ¿Qué cargo tiene usted, don Ruby? Soy director administrativo. Director administrativo. Mire, nosotros hemos venido a hablar con don Eulogio Núñez. Queremos hablar sobre la crisis ecológica. He solicitado a un académico importante, estudioso, que me acompañe. ¿Por qué? Porque yo no soy una conocedora profunda del tema
y en su momento él va a realizar las preguntas. No, señor, yo lo que quiero es hablar con don Eulogio Núñez. Ah, ya. ¿Cuál es la formación académica que tiene usted? Ah, yo soy economista Usted es economista. Sí. ¿Dónde ha estudiado? en la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. ¿Cuánto gana? Yo, 18.000. 18.000. Por favor, ¿podría llamar a don Eulogio Núñez? Voy a ver si está. Déjeme ver. Voy a ver si está. Yo lo voy a acompañar. Yo lo voy a acompañar. Como que no está, que no sé qué. ¿Con quién voy a hablar sobre la crisis ecológica y la responsabilidad del INRA en eso? No es su competencia. Por eso yo estoy mal en geografía. No es su competencia. No sabemos. Vamos a hablar sobre la titulación y la propiedad de la tierra. Claro, eso es Su otra cosa, competencia. porque el No tema estamos- ecológico no es del INRA, Ya, ¿verdad? O pero, sea, solo- no, por favor. Claro. Sí, lavarse las manos. ¿Dónde se ha formado en lavado de manos? No, eso no, pues no se estudia, seguramente es algo... La que- crisis ecológica no es nuestra competencia. Claro que sí. Claro que sí. hay Porque competencias, ellos ¿verdad? titulan. Ellos titulan la tierra. son Y derechos, aquí ¿verdad? el compañero va a demostrar por qué hay un vínculo entre crisis ecológica. No quiere, ya le he tocado la puerta. Ya le he tocado la puerta. Probablemente debe estar no conozco yo la agenda. ¿Se le han pegado las sábanas al no, señor? no, debe tener su agenda. Él tiene su agenda. ¿Hace cuánto tiempo trabaja usted acá? Yo 3 años. 3 años. ¿Cómo ha obtenido el cargo? eh, ¿Es amigo, primo de don Eulogio Núñez? no, yo vine aquí como funcionario de otro nivel. Entonces, a medida que, bueno, vieron mi desempeño, fui Por favor, indíquenos quién nos va a recibir. O don Eulogio, ¿no parece que aquí la guardia está muy enterada? ¿Qué le han dicho? ¿Va a venir? ¿Va a bajar del cielo o no va a bajar del cielo? No eres director, no tiene pues un horario, no tiene reuniones. Ya, en pero diferentes por lugares. favor, ¿le puede Pero el indicar que momento no estamos va a aquí? llegar. El momento no va a llegar. No va a llegar, nos va a mandar a la mierda. Bueno, vamos a ver, estas son las condiciones de la oficina. Usted lo puede llamar a don Eulogio Núñez, por favor. Indíquele que queremos hacerle una entrevista especializada. tal vez con la dirección que ve el tema de saneamiento también, puede ser. No hay problema, sí, podría Sí. ser también. Pero lo lindo sería que don Eulogio Núñez no se esconda, ¿no? No, él precisamente estaba viendo unas entrevistas que estaba dando a otros medios, en otro lugar seguramente. No, es que les encantan las entrevistas con otros medios. O ¿cómo está? Buenos días, sí, Pero estamos tal vez haciendo, hubiera no sé qué. agendado seguramente con No, otros, señor, hubiera- porque yo conozco cómo es agendar. Más o menos te responden amablemente, andate a la mierda. Por favor, con otra dirección. Ya, a ver, Patricia, ¿puedes ver si está el doctor Howard para ver? ¿A qué quién se habla dedica? temas? Él es el director de saneamiento, pues. Entonces Ya, él- perfecto. él con propiedad va a poder acceder a- Y don Eulogio Núñez, baje del cielo. Venga a su oficina. Porque no dando la cara, lo que le va a pasar a usted es que se va a quemar peor que dando la cara. Porque nosotras queremos hablar, queremos preguntarle cosas, queremos saber cuáles son las responsabilidades que el INRA considera que tiene en la crisis ecológica que está viviendo el país. Y cuáles son, obviamente, las soluciones que van a haber, las consecuencias que van a haber. Me siento muy bien. No, yo le cuento que cuando estoy trabajando, porque aunque no crea, este es mi trabajo, Ya. no me siento por nada. Bueno. No me siento por nada, porque no es sentarme en mi trabajo. Yo no estoy para... Ahorita estamos al aire. Ahorita estamos al aire. Ahorita estamos con un público que está esperando que usted nos derive con una persona. Sí, licenciada, está en su oficina. Ya, entonces, vamos, voy con usted. Claro que sí, para que no nos cierren la puerta. Le agradezco la amabilidad. Dicen agenden entrevistas. El Estado en general, el gobierno en particular, no, es decir, ha domesticado a los medios de comunicación, quiere entrevistas superficiales, quiere entrevistas pactadas donde les pases las preguntas, no quiere dirección general de saneamiento y titulación,
creo que es un lugar adecuado. ¿Cómo está, hermana? Buenos días. Buen provecho. Adelante. Ahora puedes conocer a la señora. Pues quiere, seguramente te van a hacer algunas. ¿Cómo está? Buenos días. Acompañada de un señor que. Buenos días. Ahora vamos a presentar a todos. ¿Será que se puede venir aquí a su mesa para que podamos entrevistarlo? Estaba mirando la tele. ¿Con qué programa estaba? El mañana. ¿El Mañanero? A ver, vuélvamelo a aprender. Vamos a ver cuál era el interés hoy a las... Vuélvamelo a aprender. Ah, ya. Canal 7. Mirando la tele. Bueno, para mí no puedo creer que se encienda de día la tele en tu propia oficina. Pero bueno, supongo que... No sé. Por favor, si pudiera pasar por este lado. No, les ruego. Bueno, ya. O sea, no quiere. Ya, no es tan grave, ¿no? Yo no necesito mesa. Ahora sí, dame el otro micrófono. ¿Dónde te vas a acomodar, Sergio? Rufo, pon música de barricada, porque esto va a ser una barricada. Señor, le voy a presentar a la persona que me está acompañando. Es un importante estudioso. Te voy a rogar que para la audiencia también te presentes. Y luego yo voy a hacer unas cuantas preguntas y luego te voy a dar la palabra a ti para que hagas las preguntas. Si te presentas al público, por favor. Claro que sí. Muy buenos días. Staszek Czaplицki, economista ambiental especializado en temas de deforestación, corporaciones, todo lo que tiene que ver con deforestación. Y hoy día es un gusto y realmente una necesidad de poder estar aquí hablando con el INRA, porque el tema de la tierra es el que articula todo lo que está pasando detrás de aquí, ya sea dotación, ya sea interculturales, ya sea la FES que se cumple o no se cumple desmontando de forma ilegal, también de avasallamientos, de muchos mitos que el agro y los diferentes actores están manejando en base a el trabajo del INRA, a las competencias del INRA y a lo que le incumbe en sus responsabilidades. Así que muchas gracias. Quiero agradecer a Stash, todavía no me des el micrófono, quiero agradecerle porque realmente se necesita un apoyo, digamos, de una persona que teóricamente ha estudiado específicamente el tema. No queremos hablar generalidades. Stash, ¿por qué? De la crisis ecológica, de la crisis económica, de la crisis política, de la crisis institucional que vive Bolivia. ¿Por qué te estás ocupando de la crisis ecológica que parece que ya no interesa, que ha salido del foco, que ha quedado sepultada debajo de esas otras crisis? Mira, básicamente por 3 razones. La crisis ecológica que estamos viviendo es tan grave que está poniendo en riesgo todos nuestros medios de vida en el ámbito rural como país, así como vulnerando, despojando territorios y poniendo en jaque la seguridad alimentaria, muchos más elementos. A su vez, es también una crisis que para ciertos actores está siendo vista como una oportunidad de sacar dinero, de beneficiarse, y algo que tenemos que entender es que Bolivia ha vivido muchas crisis económicas, financieras y políticas y las ha sobrevivido. Bolivia nunca ha vivido una crisis ecológica y por lo tanto queda en duda cómo vamos a salir de esta. Además, yo quiero decir lo siguiente. La crisis ecológica va a agudizar la crisis económica a un extremo. Hoy somos más pobres que ayer, no porque no hay dólares, sino porque no va a haber agua, porque van a haber todo tipo de desastres, porque se ha atentado contra el territorio que sostiene la vida, Quiero decir que nosotras hemos decidido ocuparnos en el penúltimo capítulo del año de la crisis más importante, porque no es una crisis que va a durar un año, es una crisis que puede ser muy prolongada. Y estamos en el INRA, porque el INRA es quien titula la tierra, Instituto Nacional de Reforma Agraria. No sé realmente si Bolivia ha logrado salir del paradigma de la reforma agraria y ha logrado construir otro paradigma para la tenencia de la tierra. Pero es realmente preocupante. Entonces, no estamos en el INRA porque no sabemos dónde estamos. Voy a preguntarle, si me permites un ratito, Stash, al director, su nombre y su apellido, por favor. Si puede sostener el micrófono cerca de la boca. Su nombre y su apellido, por favor. Doctor Jaguar Arroyo, soy de profesión abogado y soy el director de saneamiento. ¿Desde cuándo es el director de saneamiento?
hace 3 años en esta institución. ¿Dónde se ha formado? He hecho mi licenciatura en San Francisco Javier de Chuquisaca, soy de Sucre. ¿Dónde trabajaba antes de trabajar en el INRA? Yo he vuelto al INRA después de 12 años atrás. He trabajado anteriormente ya en el INRA, muchos años, entonces estoy retornando de casi 12 años. Pero antes, esos 12 años, ¿dónde ha trabajado? En el INRA. No, INRA claro, usted departamental trabajaba en el INRA, luego Sí. ha dejado 12 años de trabajar aquí y ahora ha vuelto. Esos 12 años que ha dejado de trabajar aquí, ¿dónde trabajaba? Yo era abogado, soy abogado. ¿En qué temas? Tema agrario, tema de la abogacía, ¿no? En general. Bien, se ha quedado aquí el otro director, ha llegado otro señor, tenemos público, es obvio que no deben tener nada mejor que hacer que venir a mirar la televisión que vamos a articular. Entonces vamos a hacer lo siguiente, usted se va a quedar con su micrófono, si quieres colocarle el micrófono, Sergio, por favor, me das un ratito tu trípode o lo dejas ahí y le colocas a él y yo te voy a ir pasando y demás el trípode, o digo el micrófono Stash para las preguntas. Entonces, yo quisiera hacer una primera pregunta muy general. Porque aquel director me dijo, ¿qué hace usted aquí? ¿Usted considera que el INRA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, tiene alguna responsabilidad con la crisis ecológica que está atravesando el país? Yo creo que todas las instituciones que tienen que ver con la temática agroambiental, de alguna manera, obviamente... ¿De qué manera? Obvio. Nosotros regularizamos el tema del derecho propietario, vemos que las tierras que han sido declaradas tierras fiscales se van a ir a un proceso de distribución. No regulamos el uso de la tierra, es una institución que no regula esto. La ABT es la que regula el uso que se debe dar a las tierras. Y obviamente nosotros ¿qué hacemos? Saneamos las tierras y de ese saneamiento... ¿Qué quiere decir sanear la tierra? El saneamiento se ha dado a través de una intervención del Consejo Nacional de Reforma Agraria en 1992. La institución se ha intervenido y se ha tomado un camino de no dejar sin efecto la documentación que existía en ese momento y se ha decidido hacer un proceso de saneamiento de esa documentación y del uso que se realiza en la tierra en el terreno. Por esa razón he invitado a Stash. Ya me ha mareado. Saneamiento, no sé qué, ya cualquiera de nosotros, nosotras. Bueno, Stash, empezamos entonces con tus preguntas. Sí, bueno. Perfecto. Solo para aclarar un temita, el saneamiento, digamos en palabras simples, ¿qué quiere decir? Que uno va a verificar si efectivamente lo que dice el documento es la realidad en campo. Así es, Y se si- llama pericia de campo. Exacto. Y si hay un conflicto con el vecino, si el vecino dice, no, esta tierra es mía, esta tierra es tuya, se verifica quién tenía los títulos antes, Así es. si son de verdad, si se ha procedido y efectivamente al final de eso se regulariza y se dice, tú eres el dueño o tú eres el dueño o ninguno de los dos había sido tierra fiscal. Así ¿Sí? es. Perfecto. Entonces, con ese temita, hay un par de temas que son muy importantes respecto a estos. Vamos a hablar de la FES, que es este instrumento que muchos ya se han... Te voy a pedir, esto es para público masivo. ¿Qué es la FES? Perfecto. No usen, por favor, ninguna abreviatura porque hay una jerga estatal que la gente no conoce. Hay dos, ¿no? Una es la función... No, tiene el su. Una es la función social y otra es la función económica social. La función social es un término que está asociado a una pequeña propiedad o a una comunidad. ¿Por qué? Porque no está dirigida al mercado, por eso la otra es función económica y social. Vamos con tus preguntas. Entonces, por favor, la Stash, función porque económica, nuestra la gente se función... va a aburrir. Vamos con tus preguntas. Perfecto. Entonces, para complementar lo que nos Es estaba comentando importante aquí... que ustedes diferencien porque a una se aplica a un tipo de propiedad y otras a otra. Ese es el resumen. La función social se aplica a las comunidades, a los asentamientos y a las pequeñas. El resto se aplica a los empresarios, a las medianas propiedades y empresas. Eso es en Perfecto. resumen, ¿no? Entonces,
Todo esto surge de la noción de que la tierra es de quien la trabaja. Así es. Y con esa noción quiere decir que no hay que acaparar, guardar tierra de bosque sin darle un uso. Y que lo único que importa es que si uno es dueño, no está acaparando porque le está dando un uso. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando no se cumple ese uso, el INRA tiene que estar revirtiendo la tierra de las personas, de Vuelve las al comunidades, exacto, vuelve al Estado. ¿Por qué? Porque no le estuvieron dando un uso. Sí. Entonces, bajo ese argumento, como usted bien dice, con la FES, que es para empresarios y ciertos tipos de actores, estos actores nos están justificando desde una década, básicamente, que tienen que deforestar, incluso de forma ilegal, porque si no, cuidado, el INRA va a venir, me va a decir que no estoy cumpliendo la FES y me va a expropiar mis tierras. ¿Qué tan verdad es esto? ¿Cuándo ha sido la última reversión que han tenido o cuántas reversiones han tenido en la última década por incumplimiento de la FES? Yo preguntaría otra cosa. ¿Ha entendido la pregunta? Creo que sí. Es una pregunta clara. Nosotros, como Instituto Nacional de Reforma Agraria, dentro del proceso de saneamiento, hacemos reversiones de los derechos, de los incumplimientos de la función económica social. En el proceso, como también hay otra figura posterior al proceso de saneamiento que también se hace reversiones por incumplimiento de la función económica social. Y eso solamente es a medianas y a empresas, no a comunidades ni a pequeñas propiedades, porque estas pequeñas y comunidades están protegidas por la Constitución, el Estado, es un sistema protectivo. Le voy a rogar que responda a la pregunta. ¿Cuántas reversiones ha habido en base al incumplimiento de la FES a estos actores que dicen que si no lo van a hacer, el INRA les va a revertir? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Sí, en el proceso de mitos. saneamiento tenemos nosotros tierras fiscales que han sido frutos de reversiones, ¿no? En este momento tenemos nosotros aproximadamente hasta la fecha, de las tierras fiscales tenemos 26 millones de tierras fiscales. En su mayoría esto es fruto del saneamiento. 26 millones de hectáreas. Así es. Eso es un dato que estamos manejando al 93% del proceso de saneamiento. Y en la última década, ¿cuántas reversiones Nosotros- han habido por incumplimiento de la FES, por favor? Es que el problema es que en este momento se está haciendo a través del proceso de saneamiento. Todas las propiedades que se Entonces, ¿no han someten, habido reversiones? se han hecho reversiones, Ya, entonces díganos cuántas. pero por el tema de FES en este momento no se ha hecho reversiones, o sea, no tenemos en este momento. Tenemos Ya, 3 a ver, o 4 eso es reversiones. importante, perdón. No se han hecho reversiones. No se han hecho reversiones a los empresarios. En tierra fiscal tenemos 26 millones de hectáreas, que han pero sido- 10 millones de hectáreas se han quemado. 10. así es. O sea, dimensionen ustedes. Hay 26 millones de hectáreas fiscales y 10 millones de hectáreas se han quemado. Vamos a continuar con las preguntas de Stash. Y ahí, para poner en contexto, 10 millones de hectáreas es casi 3 veces la superficie de todo el departamento de Tarija. Así es. Así de grande es esto. Entonces, solo para aclarar lo que nos acaba de comentar, entiendo que pueden haber reversiones, como dice usted, en el proceso de saneamiento. Y no le estoy preguntando eso. Le estoy preguntando posterior al proceso de saneamiento. Y usted nos acaba de aclarar, y es muy importante aclarar eso, de que no hay reversiones de tierras Por empresariales. ahora no Mérida. se ha hecho. Se ha hecho solamente por tema servidumbral, en un caso. Ahora, ¿usted está consciente que en estos años el agro, los representantes de la agroindustria, CAO, ANAPO y otros, se regurgitan todos los días diciendo de que la culpa de por qué están deforestando e incendiando al país es porque si no lo hacen, el INRA les va a revertir? ¿Se da cuenta de que eso está basado en mentiras y que el INRA no ha aclarado eso? Sí, a ver, yo le aclaro una cosa. Nosotros no vamos a ir a revertir porque ellos desmonten o quemen De forma ilegal. de forma... Si es ilegal, entra en la figura de reversión. Pero hay el desmonte que es bajo autorización y la quema también autorizada. Ojo,
esa quema autorizada o ese desmonte autorizado por una institución que se llama ABT no va a entrar dentro de un tema de reversión. Se llama la legal. Entonces, y hay se ha otra que es quemado ilegal. 10 millones de hectáreas por culpa del ABT. ¿Se está lavando las manos en la ABT? No, nadie se está lavando las manos. Estoy aclarando de que son ilegales los desmontes cuando no tienen autorización y también las quemas. Pero usted bien sabe, y estos son reportes del ABT, de rendición de cuentas, el documento principal, lo básico que hay que saber del ABT. ¿Qué te dice? Te dice que el 98% de los incendios son ilegales, a veces 80%. Así es. Entonces, donde tú ves humo, tú sabes que están haciendo cosas ilegales. Y si es predio empresarial, debería poder revertirse como usted lo dice. Sí. En caso de desmonte, es de Sí. 50 a 80% según los datos del ABT entre el 2015 y el 2019. Sí, Estamos con hablando de seguridad. miles y miles y miles de hectáreas, millones de hectáreas a través de los años que están incumpliendo la norma y que, como usted bien dice, si uno incumple la norma de desmonte y de incendios, tiene que ser sujeto a aquello. Sí. Entonces, esto nos lleva al siguiente caso, ¿no? Usted bien sabe que el procurador en noviembre del año pasado, y con un dictamen de este enero, que lo tengo aquí por si lo quiere verificar, Lo conozco. le pide al INRA, le pide a su dirección en particular, Sí, lo entiendo conozco. yo, le pide a la ABT que hagan las investigaciones sobre los 10 predios que han ilegalmente deforestado y quemado más el año Quemado. pasado, y les dice incluso que debería llegar hasta la reversión de dichas tierras. ¿Por qué? Porque hay una norma y hace más de una década que no se cumple, ¿verdad? Entonces, de eso, ¿qué ha pasado? Ya estamos un año después. ¿En qué ha quedado las investigaciones del INRA? ¿Están iniciando sanciones? ¿Qué está pasando? Nosotros hemos tomado conocimiento del dictamen procuradural. Se ha hecho las investigaciones y se ha hecho toda se llama el diagnóstico previo a hacer las reversiones. Se ha hecho. El informe técnico legal. Así es. Se ha hecho. El INRA ha trabajado de forma conjunta con la gente de la Procuraduría, etcétera, etcétera. Cuando se estaba por aplicar, escúchenme bien, cuando se estaba ya por aplicar el tema de las reversiones a los 10 predios que usted dice que la investigación la inició la Procuraduría, con insumos del ABT, los nuestros, etcétera. El sector empresarial convoca al gobierno, del actual gobierno, y plantea la pausa del tema de reversiones y le dice que el dictamen procuradural es agresivo al sector empresarial, etcétera, etcétera. El mismo procurador ha suspendido su dictamen procuradural por escrito, por si acaso, ¿no? Aquí Pero lo tengo. es otra institución. ¿Qué ha hecho el INRA? No, ha suspendido su dictamen procuradural y ha mandado cartas a todas las instituciones que tenían que aplicar esto. Y como bien dice, sin embargo, la norma del INRA, el INRA tiene competencia y no necesita que el procurador haga investigaciones y suspenda sus cosas. Evidentemente lo que nos dice es preocupante. Es preocupante. Nos acaba de decir que básicamente el procurador, junto con las organizaciones agroempresariales, se juntaron para evitar que la norma se aplique en su pleno potencial. Por Así es. favor, yo quiero hacer un apunte, lo cual demuestra que en Bolivia el problema no es la existencia o la no existencia de una norma. No. No es así. El problema es un tejemeneje de hilos de poder que no se negocian de cara al pueblo, que se negocian tal vez a través de billeteras o a través de esquemas de gobierno. Estamos con un gobierno ecocida. Punto. Tú estás hablando del año pasado, Stash, ¿verdad? Sí, era Ahora, 2023, de cara a porque esta crisis va increciendo, no sé si el próximo año vamos a incendiar ya todo el país. De cara a los incendios actuales, que son los que han hecho conciencia en la población, porque yo también creo que estamos logrando alguito, que haya conciencia, que haya dolor, que haya sentimiento. ¿Cómo formularías la pregunta para que yo no la tarde? ¿Cómo habría que formular la pregunta sobre sus responsabilidades al INRA de cara a lo que estamos viviendo como crisis ecológica ahorita? Perfecto.
Entonces, usted bien sabe que la norma le faculta al INRA más allá de lo que tenga que hacer el procurador. Así es. Uno, sabe muy bien con los datos del ABT y los del INRA que usted maneja, que justamente se han quemado 9,8 millones por lo menos hasta hace un mes. Sí. Y que eso que incorpora miles y miles y miles de predios, pequeños, medianos, empresariales, comunitarios, Y tierras fiscales. tierras fiscales y otros. Esos son miles de casos, ¿verdad? Cuando yo miro el informe del INRA del año pasado, me doy cuenta que la cantidad de casos que ustedes están verificando sobre el incumplimiento justamente que acabamos de decir, de desmontes ilegales y de incendios ilegales, es ridículamente bajo, ¿no? Estamos hablando de menos de 5% de los casos. O sea, la cobertura que ustedes tienen es 95% de las veces tú haces algo ilegal, no te va a pasar nada del lado del INRA, ¿sí? Entonces, ¿qué acciones con el desastre que está ocurriendo están tomando? ¿Cuántos casos más que el año pasado están asumiendo en esta verificación, en las sanciones que tienen que venir? Nosotros, este es el tema del 2023, de la anterior quema, ¿no? Toda esta historia de la Que Procuraduría. ha quedado en nada. Que no se ha aplicado, Ha que lo quedado han frustrado porque el INSA estaba con su planificación, estaba con todas las acciones para seguir, y no es que se ha reunido solo el procurador con los empresarios, con la CAO, con la mayoría de las empresas, se ha reunido además el Estado, ¿no? A través de sus ministros y demás. Entonces, ahora el anterior procurador es ministro de Justicia, porque él es el que propició toda esta investigación. En este año se está haciendo el monitoreo de todo lo que es el tema de focos de calor y de cicatrices de quema, porque esto se hace sobre la cicatriz de quema. Entonces, eso va a quedar. La cicatriz de quema no se va a borrar, ¿no? Y la aplicación, obviamente, sobre este año va a volver a hacerse este mismo trabajo sobre las cicatrices de quemas. ¿Dónde vamos a actuar? Nosotros en las medianas propiedades y empresariales. No podemos actuar sobre la pequeña propiedad, que hay también incendio, sobre la tierra fiscal, que también hay incendio, y sobre las tierras no disponibles, que son los parques y áreas. Aquí en estos otros tiene que actuar el tema penal, el tema administrativo. No vamos a poder aplicar el tema de reversión, ¿no? Estamos a finales de octubre. ¿Sí? Lo que nos acaba de decir es lo que supuestamente han hecho el año pasado, lo que supuestamente han hecho el año antepasado. ¿Qué están haciendo de nuevo? ¿Qué cantidad de casos están asumiendo este año? No nos diga simplemente lo que en teoría deberían hacer y que francamente, como usted nos dice, no lo están haciendo. Estamos esperando nosotros los reportes. Para tener este anterior trabajo, se ha esperado todos los reportes de focos de calor y de cicatrices. Ese informe lo vamos a tener seguramente ya este mes de este centro de monitoreo que está funcionando en Santa Cruz. Ellos van a hacer su último reporte sobre el que vamos a tener un panorama claro sobre qué propiedades Perdón. están. Ahora, ¿qué nivel de credibilidad tiene la sociedad boliviana sobre los reportes del INRA? Y eso te lo pregunto a ti y se lo pregunto a usted también. Porque cuidado que esos reportes vayan a ser minimizados. Yo estoy pensando en lo que pasa con las violencias machistas contra las mujeres. Es decir, tú vas a un certificado forense y minimizan la violencia que has sufrido si el violento tiene poder. Acá puede suceder lo mismo. No solo puede suceder, nos acaba de confirmar que con el procurador, que es el actual ministro de Justicia, se han sentado y han dicho, un ratito no vamos a aplicar toda la norma, ¿verdad? Y lo que pasa es que lo que nos acaba de indicar de reportes es lo que hacen todos los años. Y todos los años no hacen nada más, pese a que el INRA, sin la necesidad del procurador, puede avanzar y puede llevar esto adelante. ¿Qué credibilidad tiene el informe, el reporte que van a hacer ustedes? ¿Qué nivel? A ver, ¿100%, 90%, 80%? Nosotros- ¿Lo van a corregir a gusto y paciencia del No, cliente? nosotros no somos los que hacemos el reporte. Existe una institución
que está encargada de bosques, que es el que oficialmente hace el reporte. En este momento están trabajando nuestra institución, ABT, Bosques, o sea, pertenecen al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, los que van a emitir el informe sobre el tema de las quemas, las cicatrices de quema. ¿Y para qué sirven los puntos de calor? Para saber dónde se inició el fuego. Porque al final la afectación, donde vamos a aplicar la reversión, es sobre la cicatriz. De lo que se reporta en una determinada fecha, todavía crece esa cicatriz. No podemos nosotros aplicar cuando está empezando la cicatriz, no vamos a aplicar a ese ¿Qué periodo. credibilidad hay en ese Esos informes se los remite oficialmente a través de imágenes de monitoreo satelitales, que tienen registro de día, hora, y son verificables por cualquier institución, sea privada, pública, etc. No va a ser un reporte donde no se va a poder verificar. Y si hay mayor cicatriz, si hay mayor cantidad de quema, se va a saber. Porque el satélite va a detectar el área quemada y va a reportar esa área quemada. Ahora, ¿Cuándo sale ese reporte? seguramente va a terminarse de hacer este mes que viene, ¿no? Todo. Como el año pasado teníamos 3 millones a noviembre. Y a diciembre hemos llegado a 6 millones el año pasado, ¿no? Ahora, si me permites, un segundo nomás. Lo que sí yo le pido aquí al INE es que una vez que salga ese reporte sea ampliamente difundido a la población. Yo le Con una garantizo explicación que didáctica. Ha pasado así, ha pasado así, ha pasado así. Porque la única garantía es la conciencia de la sociedad sobre el daño. Discúlpenme. No es el gobierno, no son 4 ecologistas de allá, no son, por supuesto que no es el Parlamento, tampoco es ninguna ONG en específico. Lo único que puede frenar esta locura es una conciencia ciudadana muy amplia, que es la que tenemos que construir, que es la que tenemos que alimentar. Por lo tanto, ese reporte tiene que ser de máxima difusión y de máxima carácter pedagógico. Es decir, ahí vamos a saber a ciencia cierta quién ha quemado el país. Así es. Ahorita, ¿qué sabemos de quién ha quemado el país? Perdón, cito más, Stash. Entonces, según los mismos reportes ahorita que nos acaba de informar, lo vamos a ver a ciencia cierta cuando la cicatriz nos diga aquí inició. cantidad. Sabemos, sin embargo, que los años pasados pues ya hubo informes de cicatriz. Esos informes de cicatriz nos dicen que hay diferentes actores que están involucrados. Los más importantes y no los solos son los empresarios y las medianas propiedades, que son también empresarios, pero no se quedan detrás quienes más, Comunidades. menonitas, interculturales y otros actores, pequeños productores y demás, ¿verdad? Por favor, en sus palabras, ¿quién ha quemado el país? Nosotros tenemos ahorita, según los reportes hasta ahorita, donde mayor cantidad de quemas han habido ha sido en medianas y empresas. Posteriormente están las comunidades y todas las áreas colectivas, donde los sujetos de esas áreas son organizaciones, ¿no? La mayoría de los casos. Después están las pequeñas propiedades, están todos los otros tipos de predios. Entonces, donde mayor cantidad, y eso es lo que contradictoriamente dice la CAO, ¿no? La CAO dice, no, pero si se ha quemado solo en las comunidades, sumando con las tierras fiscales, que son los parques, son mucho más que nosotros. O sea, aquí parecería una competencia de que estos queman más que nosotros. ¿Quién compite a ser más quemador, más o menos? Eso yo lo entiendo en las noticias que pone la CAO. Pero lo real, cuando salgan las cicatrices, yo estoy de acuerdo, debe ser público. Deben conocer todos dónde se han iniciado los focos de calor, que son los lugares donde se ha iniciado el fuego, y tenemos que tener claro cuánto ha afectado, porque la cicatriz es cuánto ha afectado, porque puede iniciarse en este predio, aquí no se ha quemado mucho, pero yo he afectado a toda esta zona. Ahora, El desastre es para todos. Perdón, una pregunta complementaria. Hay otro factor más que está saliendo y los empresarios están haciendo lobby mediático y lobby político. No es que estamos aquí nosotras por chifladas. Hay una crisis gigante y sin embargo aparecen los empresarios de cuando en cuando diciendo sus cosas. Y ellos dicen lo siguiente: nosotros no podemos quemar para empobrecernos, porque estamos siendo afectados por los incendios.
Yo quiero que usted, desde el INRA, nos diga cuál es el móvil de la quema. ¿Cuál es el objetivo de esa quema? Que no es piromanía, carajo. Ya basta de hablar de piromanía. El móvil de esa quema, sin duda, es un modelo económico. Pero aquí yo quiero pedirle a usted que nos explique con chuis cuál es el móvil de esa quema, sea en el 23, en el 2023, que en el 2024. ¿Con qué objetivo se quema? A ver, un tema es la quema y otro tema es el incendio, ¿no? El incendio se da en temas forestales, por escapar de los temas de precisamente quema. La quema se la realiza como un procedimiento posterior al chaqueo, del residuo que produce el chaqueo. Entonces, si está autorizado el chaqueo, ellos lo tienen acordonado, como ellos llaman, ¿no ve? El empresario lo hace con maquinaria y el comunario lo hace a mano, a machete, etc. Pero ambas prácticas son parte de la idiosincrasia de realizar el chaqueo y posterior quema. Cuando está descontrolado esto, produce el incendio. ¿Qué hace el sector, por ejemplo, que quema pastizales en el tema de chacos donde hay pasto? Entonces tienen una tradición ellos para matar las malezas y las cuestiones del pasto, le meten fuego. Entonces esa práctica tiene que terminar. Son prácticas tanto de los empresariados como de los pequeños productores, de que dicen ellos que no tienen otra, que es su necesidad. Pero me está diciendo algo tan banal que 10 millones de hectáreas se han quemado por descuido. Así es. A ver, Stash, ¿cuál es el análisis que haces tú? Entonces, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Que se inicia así, sí. Típicamente de un año donde se queman, por ejemplo, como el 2022, 4 millones de hectáreas, Así es. tan solo 60,000, que no es poca cosa, es 2 veces el municipio del Alto, Así es. son usados para usos agropecuarios. ¿Qué quiere decir? Que el 94% de los incendios no van a terminar siendo después esas tierras usadas para usos agrícolas o pecuarios. En otras palabras, nuestra alimentación no depende de los incendios. El incendio no está hecho para habilitar tierras, está hecho para otras cuestiones. Está hecho para aseverar tenencia de la tierra, porque la gente en el campo piensa que quemando va a decir esta tierra es mía, en muchos casos. Cuando no es así, porque usted bien ha dicho, la FES no lo permite. ¿No? Ahora, pero en todo esto hay un actor que por la falta de información del INRA está señalado como el malo de la película, y ojo, que no lo estoy disculpando, porque hay casos graves de tráfico de tierra en el país, y si alguien está vendiendo y dotándose tierra, es porque hay alguien que está comprando. Y ese alguien es muy posiblemente los que tienen los pesitos, los menonitas, los interculturales más poderosos, los empresarios, y pese a que la norma no permite en teoría, hay propiedades empresariales, y usted me lo dirá si no es verdad, que se llaman Comunidad 5 de Mayo, ¿verdad? Entonces nos lleva al tema de la distribución de la tierra, que todo el país señala en gran medida que es por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Ahora aquí yo tengo el informe que usted también tiene ahí en su mano. Así es. La otra paginita. Si puedes explicarlo, por favor, para la gente, y Sergio, o sea, andate si puedes explicarlo, por favor. Entonces, aquí tenemos el informe 2023, ¿ya? De dotación de tierra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir cuántas hectáreas y a cuántas propiedades le han otorgado esa tierra. ¿Qué nos dice eso? Procesos autorizados, o sea, que ha llegado a su culminación, 84,000 hectáreas, ¿verdad? Esas 84,000, ¿qué son? Son 3 municipios del Alto, ¿ya? Sin embargo, aquí en proceso o dejar sin efecto, quiere decir que han rechazado estas 260,000 hectáreas, ¿no? O sea, básicamente hay gente que 155 comunidades que se han ido al campo, han comenzado a deforestar, a desmontar, y el INRA les ha dicho, ya no eres propietario. Y ellos, de algún momento, tienen que desaparecer de ese lugar, ¿verdad? Y el INRA, si no desaparecen, firma una hoja de desalojo, se supone que los tiene que votar, y no es así. Pero vayamos por partes. Es verdad lo que estamos viendo, que el INRA por año autoriza
más o menos una dotación de tan solo 80.000 hectáreas, tan poquito, o estoy calculando mal aquí. No, eso es de una gestión. O sea, eso quiere decir que en esta gestión no Claro. se ha hecho distribución de tierras. Las otras distribuciones han sido de mucho más años atrás. Claro, pero- Hay 1.500.000 hectáreas, hay 2 millones de hectáreas que se han distribuido. En los 14 años, obviamente se ha debido distribuir mucha cantidad de tierra. Estos son procesos que están en revisión, porque los procesos que realiza el INRA para el tema de distribución es que ellos deben demostrar de que están en el lugar cumpliendo la función. ¿Qué información tiene usted? Este es de las quemas. Díganos, por favor. Es lo que estábamos hablando hace rato. La propiedad de tierra fiscal es el 28% en este momento en el tema de quemas. La superficie es 2.795.000 hectáreas de la propiedad que es en tierras fiscales. Tierras fiscales disponibles, eso quiere decir que no se han distribuido, pero que estaban susceptibles a distribución. Son 894.000 hectáreas. El 9% de quema es sobre esa tierra. Cualquier foco que haya habido aquí es ilegal, porque no está distribuida. Las empresariales y medianas, lo que ustedes querían saber, 2.744.000 hectáreas quemadas, que es el 28% de medianas y empresariales del total que se tiene actualmente. ¿Se va a de los... revertir esas propiedades o no? Nosotros vamos a esperar este reporte para sobreponer a la información Ahora, que yo tiene. quiero que me diga, ¿se va a revertir o no se va a revertir? Perdón, esto. El proceso de reversión ¿Se va a revertir se va a o no someter se va a a revertir? proceso. Yo quiero saber si va a haber una consecuencia o no. Porque si no va a haber una consecuencia, aquí estamos en un proceso, no sé cómo llamaríamos, acumulativo de crecimiento, de ampliación de una frontera agrícola que sabemos a quién beneficia, a quién diablos beneficia. ¿Se va a revertir o no se va a revertir? Dígame sí o dígame no. La quema ilegal es causal de reversión. La quema ilegal y el ¿Se va a desmonte mineral, revertir sí o no? nosotros vamos a hacer el proceso a esa gente, ¿no? No es capaz Para de hacer. decir sí, porque depende de una negociación política. Bolivia, bolivianos, bolivianas, bolivianes. Tuto Quiroga no les va a revertir a los incendiarios. Samuel Doria Medina no les va a revertir a los incendiarios, que están acabando con el agua, con el bosque. Manfred Reyes Villa no les va a revertir. Y yo creo que el MAS tampoco. Porque el MAS viene cumpliendo los 14 años de Evo Morales, más estos de Arce, la agenda del agronegocio. Solo una presión social puede convertir esto en una agenda importante electoral. Solo una presión social. Porque es muy importante que haya consecuencias consecuencias políticas, porque aquí nos estamos jugando el futuro y el presente. Vayan a ver cuánto se ha quemado del azaí. ¿Toman ustedes azaí? Lo que representa el azaí, la economía del azaí. O sea, somos más pobres que ayer y las comunidades son más pobres que ayer. Y este señor no puede decir sí, vamos a revertir, aunque la norma está. Está tu análisis, por favor. Mi análisis va en este sentido. Tenemos evidentemente un gobierno que no ha revertido desde el 2011, que deja que el agro maneje esta narrativa mentirosa de que si no desmonta de forma ilegal o incendia de forma ilegal, le van a revertir la tierra cuando no había sido el caso. Al mismo tiempo, podemos ver que la dotación de tierra sigue adelante y hay casos de Fundación Tierra y otros que han demostrado que se tratan en 20-30% de comunidades fantasmas y lo saben muy, muy bien. Y con eso no queda claro cuántas de esas comunidades han desautorizado. Seguimos adelante como lo que dijimos ante la ABT el otro día, con dotaciones en nuestras tierras. Aquí tengo el documento de una federación campesina que se reunió con los ministros que usted indicó en agosto y que ya plantea la dotación de 80.000 nuevas hectáreas en Ixiamas, 2 municipios del Alto. Donde se están quemando. Donde En se están Ixiamas- quemando. En Ixiamas está llorando la gente.
Por eso mismo, porque están quemando, porque siguen la dotación sin ningún control, sin ningún apego por la vocación de uso de suelos, como ellos dicen que no es de su responsabilidad, pero que tienen que cumplir. Y por otro lado, algo muy preocupante es que todo esto termina reconcentrando la tierra. La Constitución tiene un artículo que indica que máximo pueden tener 5.000 hectáreas por persona, por individuo o por persona jurídica, que es una empresa. El día de hoy tenemos empresas que juegan el rol de conglomerados, son grupos asociados y que desde la nueva Constitución usted puede encontrar en sus balances, en los mismos, la misma data del INRA, de que tienen mucho más de 5.000 hectáreas y se siguen acumulando. La Constitución es clara. Una cosa es los incendios. Otra cosa es que tú puedas sacar beneficio de estar acumulando toda esa tierra y que de paso gane valor económico porque la has quemado y desmontado. Usted como como autoridad encargada de la parte de saneamiento, ¿qué están haciendo sobre las 5.000 hectáreas? ¿Cuántos casos en estos últimos años hay uno por lo menos que hayan tomado y hayan dicho, oye, sí, ¿no? Se están pasándole a la Constitución? Responda, por favor. Nosotros en eso categóricamente te puedo aclarar que en estos 3 años ni una propiedad mayor a 5.000 hectáreas no se ha procesado para su acreditación en el INRA. Pero hay un disfraz. Está explicando aquí este señor que es un estudioso, no es un joven que me lo he encontrado yo paseando y tomando el sol. No es que la A propiedad... ver, hay un disfraz. Perdón, volverlo a explicar. No es que una propiedad tenga que estar por encima de 5.000 hectáreas. Eso estamos de acuerdo. Así es. Lo que yo le digo es que hay empresas que tienen 50.000, 80.000 hectáreas de propiedad privada y que la han ido acumulando pasado la Constitución del 2008. Usted me dirá, es que tienen muchos socios y cada socio tiene derecho a 5.000 hectáreas. Entonces hacen entrar cientos de socios a su empresa con Explíquelo, acciones de por favor. poquito y la ley, echa la ley, la Constitución, echa la trampa. No es un tema, digamos, reciente, ¿no? El tema de la empresa agropecuaria siempre ha existido. Y la Constitución lo ha, si vos quieres, normado. La Constitución en relación a que si se conforman empresas posteriores a la Constitución, por cada socio tengan las 5.000 hectáreas. Eso es un tema que está en la Constitución. Entonces, por favor, explíqueme. Pero, ojo, es post-saneamiento. Nosotros no hemos saneado empresas que tengan composición de 5.000 hectáreas en ningún momento, ¿no? Con la reforma agraria, estamos en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el concepto terrateniente patrón fue históricamente, supuestamente superado, que era el gran propietario de tierras con peones y pongos, que solamente tenían derecho a la subsistencia. Y ahora estamos volviendo a ese modelo. Le pregunto, ¿el concepto terrateniente vuelve a ser un concepto política y económicamente vigente en nuestro país? ¿Sí o no? ¿Dónde están esos terratenientes? ¿Quiénes son? ¿Y cuánta tierra tienen? Porque yo no quiero ver un Branko Marinkovic opinando de democracia. ¡Carajo! No quiero ver un Branko Marinkovic opinando de democracia. Dueño de la Laguna Corazón. ¿Por qué Branko Marinkovic es dueño de la Laguna Corazón? Nosotros hemos sido más bien la institución que hemos sacado resoluciones, en el caso de Laguna Corazón, dando reversión a esa tierra dentro de saneamiento. Más allá de lo que habían hecho los otros gobiernos, de lo que le habían otorgado con Yanin y demás. Nosotros hemos razonado. ¿Está en posesión de Laguna Corazón, sí o no? ¿Cómo? Branko Marinkovic ahorita está en posesión de Laguna Corazón. Sí, está porque está en proceso, pues, ¿no? Nosotros hemos sacado el resultado y nos han impugnado ante el Tribunal Agroambiental. Cuando nosotros hemos sacado un fallo del Tribunal Agroambiental, nos han planteado un amparo. No es que el INRA haya otorgado a Marinkovic. Nosotros estamos en contra de que vayan más allá de las 5.000 hectáreas, como le he Por asegurado. favor, dígame si el concepto terrateniente es vigente y quiénes son los propietarios de cuánta tierra en nuestro país. Nosotros, en la estructura de la tierra,
hemos bajado del 62% de lo que era el Consejo Nacional de Reforma Agraria hasta el 53%, actualmente al 16%. En ese concepto individual que usted me dice, del propietario, de aquel que tiene hasta 5.000 hectáreas, etc. 16% en el país, al 93%. Ahora, los procesos que están sin saneamiento mayores a 5.000 no los hemos procesado en estos 3 años o 4 años de este gobierno. ¿Por qué? Precisamente porque existen fallos constitucionales. Tenemos 3 fallos constitucionales contradictorios sobre el tema de los mayores a 5.000. No, pero a ver, es que esto es espeluznante, porque además lo que no está, como llaman ustedes, saneado, igual lo están usando. Eso es lo que quiero también determinar. Es decir, ustedes, una es la realidad jurídica y otra es la realidad fáctica, ¿o me equivoco, Stash? No, totalmente. Y no solo eso, lo que nos está diciendo es que como el 92% de la tierra ya está saneada, ahí no se van a meter. Esa tierra que tú ya eres empresario y que la has saneado, por más que es 4.000 hectáreas, la puedes revender a alguien que ya tiene 5.000 y puede acumular 20, 30, 40.000. Nos está diciendo claramente que la Constitución la están aplicando sobre el 8% del proceso que falta de saneamiento. Entiendo que tienen limitaciones jurídicas, entiendo que se escudan de que no tienen créditos del BID que necesitan para realizar esto, pero aquí están los datos de ejecución presupuestaria. Por favor, para la Cámara. ¿Qué nos dicen estos datos de ejecución presupuestaria? Nos dicen que casi todos los años tienen cerca de 150 a 200 millones de bolivianos de presupuesto y que aparte del año pasado y el año anterior, ni siquiera llegaban al 50% de ejecución. El 2020, 30%. 2021, 48%. O sea, no les falta plata. Es que no quiero ni escuchar. Yo me estoy empezando a sentir mal. No sé. Por favor, quiero que ahora tú respondas para el público si el concepto terrateniente es vigente en el escenario político y económico de nuestro país. Y luego el señor que nos diga nombres, apellidos, una lista de los grandes terratenientes de este país. Porque esa lista hay que publicarla y esa gente no tiene derecho a ejercer política. Porque no está haciendo política, está haciendo protección de sus intereses capitalistas ecocidas. Y en Santa Cruz vamos a publicar esa lista grande y la vamos a pegar en las paredes del comité cívico, de sus empresas, de sus supermercados y de donde haga falta. Porque acá nos estamos jugando el agua, la vida, nos estamos jugando la vida. No queremos ver más ayoreos de mendigos. No queremos ver más chimanes totalmente arrinconados y de mendigos. Por favor, si puedes responder esa pregunta. ¿El concepto terrateniente existe? María, no solo existe, sino que se ha vuelto a empoderar. En términos sociales, Por favor, cuando tú estás cerca de estas propiedades, se nota, se siente y se oye todo lo que son estas dinámicas de patrón, de casi pongo, básicamente, y todo eso encubierto bajo el esquema de grandes empresas. Porque el patrón, en muchos casos, ya no viene a la tierra. El patrón está en el Urubó, el patrón tiene una gran empresa, donde esa empresa pertenece a otra empresa, que pertenece a otra empresa, y él termina siendo el accionista aquí en Bolivia o en Panamá. Eso es lo que termina ocurriendo en gran medida. Y ahí la gran pregunta que nos hacemos es evidentemente sobre esta reconcentración de la tierra, los interculturales o los traficantes de tierra que se esconden bajo los interculturales, están aprovechando de toda esta dotación de tierra porque a alguien le tienen que vender. Evidentemente, como usted bien ha dicho, con los incendios no están desmontando y por lo tanto a alguien le está beneficiando. Además, la economía boliviana ha convertido la pequeña propiedad agraria en prácticamente inviable. Gonzalo Col, que cuando yo he estado en Santa Cruz, me ha llevado a la pequeña propiedad agraria, que está descapitalizada y que finalmente es acosada por la gran propiedad agraria para que le alquilen la tierra, le alquilan la tierra y se la devuelven completamente, digamos, muerta, devitalizada. Entonces aquí hay un fenómeno donde el INRA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, se lava las manos. Quiero saber qué piensa usted de todo esto. Lo veo ahí sentado. ¿Cuánto gana? ¿Cuál es su nombre, por favor, de nuevo, y su cargo?
Soy el doctor Howard Arroyo, como les dije, y mi sueldo es 19.000 bolivianos, recibo 17.000, y soy director nacional del INRA. ¿Y no le dan ganas de llorar? Saneamiento. No, ¿por qué tendría que tener ganas de llorar? Yo, Porque es un proceso de destrucción el que ustedes están yo legitimando. tengo igual el mismo concepto que usted. Nos sentimos igual que usted, como cualquier boliviano, y queremos aportar en todo esto. Nosotros no estamos de acuerdo en el latifundio, no estamos de acuerdo en que tengan mayores a 5.000 hectáreas. Nosotros hemos peleado para que las normas y todo el tema judicial apoyen este criterio, que no lo hacen también. No lo hacen. Claro. No lo hacen. Porque el fallo de Marinkovic, ¿de dónde ha nacido? De la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional, ¿verdad? Donde está justo el señor Hurtado, es donde están estas personas. ¿Y por qué cae ahí siempre estos casos? Ha caído su primera propiedad ahí, la segunda propiedad también, y sus fallos, ¿qué dicen? El INRA no tiene competencia para ver este tema, etcétera, etcétera. Perdón, y yo quiero preguntarles a los del Tribunal Constitucional, ¿vale $50.000 Laguna Corazón? ¿Vale $50.000, $80.000, que es lo que deben cobrar por debajo a Marinkovic? El país. Y el país tiene el un agua. juicio internacional. La verdad. Miren, con las próximas elecciones judiciales estamos yendo a enlodarnos en la mierda. Yo quiero invitar a Bolivia entera a votar nulo. No hay un personaje que valga la pena en esa postulación. Estamos yendo a un simulacro. Son los mismos que están haciendo enroque de sus cargos, que han salido de un cargo y se van a meter en otro. Es la misma mierda judicial que ha hecho estas cosas la que está haciendo un enroque. Bolivia tiene que descalificar las elecciones judiciales porque la preselección del Parlamento ha sido vía plata. Y nos estamos jugando, por favor, ¿creen que pueden abrir la pila y de ahí va a salir el agua por arte de magia? Por arte de magia. ¿Qué puede contener esa agua? Depende de tu voto en las elecciones judiciales. Ayer he estado con un compañero muerto de cáncer, un guardia municipal. ¿Tú crees que te vas a curar de un cáncer en la Caja Nacional? ¿Sabes cómo ha quedado la viuda? ¿Sabes cómo han quedado esas guaguas? ¿Saben qué protección social tienen esas guaguas? ¿Dónde ha cogido ese cáncer el guardia municipal? En las calles de La Paz. Por favor, solo la sociedad va a salvar a la propia sociedad. Y estamos en un momento crítico. Y en medio de todas estas crisis, esto de lo que estamos hablando hoy día es lo principal. Yo les ruego, necesitamos la lista de los grandes propietarios agrarios, sí o sí. Porque quieren hacer políticas, Tash. Eso es lo que yo estoy viendo. Ellos están saliendo de la esfera económica a querer hacer política. ¿Por qué Branko Marinkovic sale pidiendo democracia? Es que yo quisiera que tú me lo expliques. No, claramente, mira, hay más elementos que están en juego. Hay un juicio. Más que el juicio, el día de hoy en la Asamblea Legislativa hay una ley de conversión de la propiedad pequeña para que los empresarios puedan comprar y ser dueños de propiedades pequeñas, y no solo eso, sino que la puedan usar como colateral financiero, porque este esquema bancario y demás se vive y usufructa del poder usar esa tierra que es desmontada, y lo que están haciendo aquí es que ahora el empresariado, que ahora depende en gran medida para la tierra fiscal de las dotaciones de tierra que están haciendo desde el INRA a los interculturales y que después terminan en manos de estos empresarios, ellos quieren abrir la cancha, quieren nuevos mecanismos para acaparar esa tierra. Y esos nuevos mecanismos es entrar en la propiedad que hasta ahora no podían, que es la pequeña propiedad. En ese esquema estamos. ¿Qué tiene que hacer el INRA? Por favor, ¿por qué el INRA no está haciendo lo que tiene que hacer? Porque aquí el señor nos dice, el INRA está haciendo lo que tiene que hacer. Yo tengo la sensación de que el INRA está muy tranquilo. Eulogio Núñez, ¿dónde mierda estás? Baja del cielo, por favor. A ver, ¿Qué es lo que tiene que hacer el INRA que no está haciendo? Por favor, le escuchamos a usted y luego a Stash. en el caso de Marinkovic, para cerrar ese tema, no solamente son sus procesos por las tierras en Bolivia, por si acaso. Este señor ha iniciado un proceso ante la Haya
sobre daños y perjuicios que le hubiera realizado el Estado boliviano por más de 12 millones de dólares. Sobre el tema Laguna Corazón, sobre su otro predio, etc. Y esos procesos se están ventilando en este momento, ya están admitidas esas demandas y seguramente va a haber un fallo. En desmedro, espero que no sea así, del Estado boliviano. Y eso lo conocían las autoridades anteriores, porque los procesos no son de ahorita, son de hace 6 años. Cuando hemos sacado los resultados, han empezado a desesperarse porque no han podido ellos influenciar al INRA ni tampoco al Tribunal Agroambiental, que en ese caso ellos sí sacaron un fallo favorable al Estado, pero se fueron a donde era más fácil, a los estrados judiciales constitucionales. Les negaron la tutela, el juez tutelar les negó y fueron a una revisión. En la revisión del proceso es que han sacado estos fallos que conocemos. Entonces, la manipulación y judicialización de un procedimiento administrativo, porque eso es lo que se está viviendo en este momento, están judicializando. Los empresarios son los que plantean los amparos, plantean todo tipo de artimañas para que no salgan los resultados. Por favor, Stash, ¿qué debería hacer el INRA que no esté haciendo? ¿Por qué hemos venido aquí? ¿Porque lo están haciendo bárbaro? No, por nada. Mira, básicamente nos acaban de confirmar lo que más o menos sabíamos, pero que el INRA no se atreve a decir nunca de forma pública. Que no hay reversión sobre la tierra que ya ha sido saneada, que son el 92%, que no se está llevando adelante las investigaciones correspondientes para las empresas y las personas que acumulan a través de empresas más de 5,000 hectáreas por persona, lo que genera la desigualdad y todo lo que está ocurriendo. Lo que nos dice también es que no hay noción de que va a parar la dotación de tierra. Es más, el año pasado 80,000, los años anteriores un par de millones, y este año no tenemos noción. Pero en un solo caso que acabo de presentar, hay más dotación de tierra que todo el año pasado, ¿no? A esto tenemos aquí los casos de avasallamiento. ¿Dotación de tierra a quién? A interculturales. Y esa tierra, pero no la van a usar los interculturales. A ver, yo quiero pedirles a los dos que pasemos al capítulo papel de los pueblos indígenas en esto. Porque los pueblos indígenas han sido un actor principal para la lucha por la tenencia, ya no de la tierra, sino tierra y territorio, tierra comunitaria de origen, las TCOs. Los pueblos indígenas tienen un saber y un conocimiento respecto del bosque, respecto de la selva, y tienen la capacidad de generar economía selvática y economía de bosque sin depredar. Yo sigo pensando que eso no es una utopía. Y Evo Morales de mierda, Álvaro García Linera de mierda, no me vengan con proceso de cambio. No me vengan con proceso de cambio. Porque ustedes han cumplido la agenda agraria de el empresariado agroindustrial para poder seguir gobernando. Eso es lo que han hecho. Después de que votaron al director del INRA, hubo uno que se enfrentó a Marinkovic, ahorita no me acuerdo, que es un cochabambino. Almaraz. Después de que salió Almaraz, se abandonó el tema agrario y Almaraz salió porque se enfrentó a Marinkovic. Es que tenemos memoria. Y para los que no tienen, este es un programa de refrescar la memoria. Y quiero decirle a Eulogio Núñez que baje del cielo, porque no ha venido con una entrevista banal que la pueda superar con 2 preguntitas y una sonrisa. Por favor, el tema de los pueblos indígenas, Stash. Entonces, sobre el tema de los pueblos indígenas, me va a decir si está de acuerdo. No, hay una demanda histórica de más de 30 millones de hectáreas. Hasta el día de hoy hay 12 millones de esa demanda que no se están ya tomando en cuenta. Hace cerca de 7, 8 años que ya no están dotando de tierra a de forma colectiva a ningún pueblo indígena. Pese a que hay demandas muy claras de pueblos que son nómadas, como los tsimanes y los esejes, pese a que hay denuncias también de pueblos indígenas en aislamiento, como los ayoreos en el Chaco, y con todo eso han parado la dotación. ¿En qué ha pasado? La gente, yo he oído en discursos anteriores, ya hemos dotado demasiado, cuidado que los pueblos indígenas se vuelvan terratenientes.
¿Qué le amerita esa opinión? Con toda seguridad yo le puedo decir de que en la época de hace 3, 4 años atrás se ha paralizado totalmente este tema. A la fecha tenemos 27% de titulación a las TCOs o a las tierras comunitarias de origen demandadas. Y no es cierto que en estos 3 años hemos dado 1.500.000 hectáreas, hemos retomado todas las tierras fiscales que estaban dentro de las TCOs, que no han sido proceso para entregar a los indígenas. Nosotros hemos agarrado y hemos sacado todas las tierras fiscales, ese 1,5 millones de hectáreas, y vía compensación hemos empezado a dar a todas las demandas para completar sus demandas. Las más vulnerables en este momento son las del Chaco, tarijeño, chuquisaqueño y de Santa Cruz, lo que maneja la APG. Esos pueblos son los que menos han recibido. Esos han sido los que menos han recibido tierras dentro de sus demandas. El resto han recibido este 27%. Debemos nosotros en Chuquisaca que se ha hecho reversiones, se ha hecho expropiaciones para poder compensar esto. Tarija también tiene este mismo problema, está lleno de terceras personas al interior de sus demandas. Entonces, en el resto sí de alguna manera se ha dado tierras fiscales. En el Beni hemos completado las demandas. Les hemos dado de este 1,5 millones, casi la mitad solamente son en el Beni. Pero eran tierras fiscales que las habían declarado tierras fiscales y las habían separado de las TCOs ilegalmente, porque nosotros hemos reconducido ese tema. Nos hemos reunido con la CIDOB, hemos hecho funcionar una institución que es la CIDCO, que no había funcionado hace 7 años, la hemos hecho. La CIDCO es una reunión de todas las TCOs del país, donde se exponen los avances y se pone la programación con ellos. Entonces se ha retomado la CIDCO de tierras bajas con la CIDOB. Entonces hemos retomado y hemos dicho, aquí hay tierras fiscales, vamos a compensar con ellos. Hemos empezado a poner los planos y hemos empezado a decir, ¿por qué esto está como tierra fiscal? Esto no es para distribución de tierras. Devuelvan a los pueblos indígenas. Hemos empezado a devolver esos espacios que estaban, no sabemos por qué, reservados para seguramente distribuir. Eso hemos hecho en estos 3 años. Y nosotros hemos presentado nuestros informes a la CIDOB, a cada capitanía y a cada TCO. Una por una, 2 o 3 días nos reunimos con ellos, una por una para planificar. Y en este momento tenemos todo un paquete que está comprometido para la siguiente CIDCO, que es cada marzo o abril de cada año. Cuando habla de un paquete, ¿de qué estamos hablando? De tierras fiscales que todavía existen, ¿no ven? Que todavía existen como disponibles para compensar a las demandas. ¿Qué volumen de...? Nosotros tenemos hasta ahorita distribuidos 1,5 millones de hectáreas nuevas a las TCOs. Y estamos, este porcentaje que dice el compañero, de que falta para la distribución de tierras a las TCOs, se están viendo por primera vez de que vengan tierras fiscales que no estén dentro de la demanda, pero que sean colindantes para poder entregar a los pueblos indígenas. Por favor, voy a pedir a Stash que haga el comentario sobre eso, porque entonces parece que es una situación magnífica. Entonces, pero ¿cómo está sucediendo esto? Por favor, Stash, tu comentario. No, perfecto. Mira, justamente a mí me parece muy poderoso lo que nos ha dicho, porque le he preguntado sobre las 12 millones de hectáreas de la demanda histórica. De los 30. De los 30. De eso nos dice que en realidad cerca de 12%, 14% es lo que han ido consolidando en estos últimos años, solo a las TCOs que ya existían, ¿no? Ojo, por otro lado, están dotando más tierras que lo que les acaban de conceder a las TCOs, y por otro lado, nos está diciendo que no han avanzado y no están avanzando y no nos ha contestado a la demanda histórica de las TCOs que no existen y que esas básicamente no van a existir, por más que tenían demandas más fuertes. Por favor, Sergio, haz un paneo, porque tenemos público aquí, funcionarios del INRA,
que no tienen nada mejor que hacer que bajar a mirar nuestra tele. Yo no tengo problema, bajen, miren. Lo que queremos es que Eulogio Núñez baje del cielo, porque no he venido a hablar banalidades. Y por eso no he venido sola, porque la tierra es la tierra es un conocimiento profundo. La tenencia de la tierra es toda un capítulo gigante de la historia de Bolivia, de las ciencias sociales y de las ciencias económicas. No es un chiste, no se puede improvisar sobre eso, pero no se puede retroceder de la reforma agraria. La tierra es de quien la trabaja. Y hay propiedad individual, pero hay propiedad colectiva, y hay propiedad de los pueblos indígenas. Todo eso que hemos avanzado, que no es el levismo. Eso es la sociedad boliviana con su capacidad de acumular conceptos. Quisiera que me expliquen, si quiere explicar ese gráfico aquí, la única persona que nos está recibiendo, el director jurídico del INRA, Instituto Nacional de Reforma Agraria, un país donde el concepto terrateniente ha vuelto a cobrar forma. Y luego, después de esa explicación, yo les voy a pedir que me hablen de los interculturales. ¿Qué papel juegan y quiénes son? Pero primero explíquenos el gráfico, por favor. Exactamente, yo les voy a pasar el dato de todo el tema del 100% que tenemos en el país. Las TCOs y TIOCs tienen el 27%, que abarca a 25.8 millones de hectáreas. Entonces, de esa deuda histórica, lo que falta es ese 4.2% más o menos de millones de hectáreas. Que son como 11 millones. ¿No? Que son, estoy hablando de millones de hectáreas, ya son 25.5 millones de hectáreas que se han entregado, tituladas a los pueblos indígenas de las TCOs y las TIOCs, porque antes eran TCOs, ahora las nuevas demandas son TIOCs. Y la propiedad comunaria de comunidades, la que se da colectivamente, ahí entran todas estas de distribución y otras, son 17.2 millones de hectáreas. Pero comparado con los empresariales y medianas, en el país a esta fecha son 15.4 millones de hectáreas, o sea, los empresarios tienen ese 16%, con esa cantidad de superficie. Y donde tenemos mayor cantidad de tierras fiscales, mayor cantidad de hectáreas, es en las tierras fiscales no disponibles, que son nuestros parques y áreas protegidas. Estamos ahorita, 23 millones de hectáreas tenemos de parques y áreas. ¿Han sido afectados por los incendios? Claro que sí, hace un momento usted tiene el mapa ahí, fíjese ahí, dice las tierras fiscales. ¿Cuál es la afectación de parques y áreas protegidas afectada por incendios? Ahí tiene usted el mapa, ese es. El mapa para las tierras fiscales es de 2.795.000 hectáreas afectadas a la fecha. Y las tierras fiscales disponibles son 894, o sea, aquellas que usted dice que posiblemente alguien haya entrado a quemar ilegalmente sobre las 894.000 hectáreas. Ahora, yo quiero decir una cosa, porque sé que esta entrevista va a quedar y va a rodar. Hay que fortalecer las TCOs, las tierras comunitarias de origen, o los TICs que se llaman ahora. Pero yo no entiendo por qué, con esa cantidad de tierra, siguen siendo economías de subsistencia que tienen como problema número uno la migración de los jóvenes y las jóvenes por fuera de la condición indígena y por fuera de la tierra comunitaria de origen. Ahí hay un problema, porque una es la realidad jurídica y otra es la realidad de los hechos. Solamente sientas soberanía sobre la TCO si vives allí, si generas una economía allí, si generas un conocimiento, un saber. Y sin embargo son tan débiles que no tienen ni vocería política, ni representación política. No tienen nada. Ni representación política, ni vocería política, ni una economía, ni una difusión de todos sus saberes. ¿Qué pasa con la cantidad de ONGs que trabajan ahí? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Por qué en tantos años las TCOs no han podido levantar? Yo sé que el movimiento al socialismo, Evo Morales ha sido enemigo de los pueblos de tierras bajas. Ha militarizado e intervenido la SIDOP. Ha perseguido a los voceros, a las voceras también. Pero
¿Cuál es la capacidad de reconstrucción política de las TCOs? Yo las veo muy débiles. No sé si pasamos a los interculturales o si quieres Antes comentar algo sobre yo eso. les comentaría una Sí, cosa. por favor. Las tierras comunitarias de origen post saneamiento, ¿qué ha pasado? Todas tienen, aunque sea poca tierra, en las que te he comentado en el Chaco, sí tienen un territorio. El problema es que después que han recibido sus títulos saneados, no ha habido un ejercicio del derecho propietario y peor aún un tema de desarrollo. Yo conozco la mayoría de las TCOs y he asesorado a muchas TCOs anteriormente a este trabajo. ¿Y qué es la conclusión? La conclusión es que la gente no está preparada para el ejercicio. Les han coartado, no ha habido un apoyo del tema del desarrollo. Las comunidades se han visto solas, con territorios inmensos, ingresando por todo lado, ¿no ve? La gente a avasallar sus territorios. Las familias que conforman el tema indígena, son familias que no van a reaccionar igual que el intercultural o igual que el campesino, que las bartolinas. Porque ellos no hacen negocio con la tierra, pues. O sea, ellos viven ahí y son compatibles con el tema ambiental. Ellos hacen extracción, ellos viven de la pesca, viven de todo eso. Entonces, ¿qué ha hecho el INRA? Hemos hecho seguimiento en las primeras TCOs para poder dar apoyo. Antes había el ministerio que se ocupaba de ese tema. Posteriormente han levantado todas esas ayudas. Les daban técnicos, les daban asistencia, etc. Pero de asistencialismo no van a vivir. Entonces tiene que haber un acompañamiento de lo que se llaman los planes de vida. Ellos luchan para que se pueda este plan de vida articular con el Estado, porque el Estado tiene que ser responsable de eso. Entonces yo creo que no va la solución simplemente con el tema de regularizar un derecho, un título, un cartón, porque lo tienen ellos. El tema de Guarayos, 1.300.000 hectáreas tituladas a nombre de la TCO. 1.300.000 hectáreas. Entonces, ¿cómo te desarrollas? Si no te apoyan con el tema forestal, porque ellos tienen que ser de explotación forestal, están sobre un área forestal, conservación, etcétera, etcétera. Si ellos podrían vender, ¿no ve? El tema de oxígeno, cualquier cosa, porque las comunidades de qué van a vivir, no solamente de cuidar, ¿verdad? Tienen que tener algo que les pueda subsistir, pero están tituladas. Por ejemplo, en esa TCO hay título de 1.300.000 hectáreas. Qué bueno que tome ese caso, porque justamente es un caso que Fundación Tierra ha evidenciado durante años, ha sacado incluso un libro, y en ese libro, ¿qué nos dice? Nos dicen que más allá de la titulación, se trata de la TCO que está más compartimentada, donde tenemos más traficantes de tierra que se están aprovechando, donde tenemos más sobreposiciones de otros títulos que están ahí encima, ¿no? Ahora, ¿qué hay que entender sobre este tema un poco mayor a lo que está ocurriendo? Básicamente son, como usted dice, medios de vida, formas de existir, de generar ingresos diferentes, pero no hay que romantizar. Lo que está ocurriendo, que se están quemando sus territorios, se están quemando sus planes de manejo, los va a empujar mañana a volverse ganaderos, los va a empujar a volverse peones de las haciendas de alrededor, ¿verdad? Y con eso, lo que aquí hay algo que no es simplemente de que pues habían estado desprotegidos y no pasa nada, sino que esto es lo que es la lógica misma. Cuando María ha visto el tema de impuestos nacionales, ¿qué nos ha mostrado? Nos ha mostrado que entre todos los productores soyeros, ganaderos, cocaleros, pagan menos impuestos que una sola gran empresa tipo INTI o otros en el país. Y también, ¿qué nos dice lo contrario? Los pueblos indígenas, los territorios, cuando abren un emprendimiento, por decirle algo, cuando quieren vender algo, no se pueden someter al régimen que es el que acaba de decir, donde no pagan impuestos. ¿Sabes qué pasa, María? Si una comunidad indígena el día de hoy quiere ponerse a hacer un producto de cusi y venderlo, tiene que pagar 14% de impuestos y terminan pagando ellos mucho, mucho más
que todos los productores, grandes, medianos, de soya, de ganadería y demás. O sea, no es simplemente de que Ucha no les había funcionado, sino que está hecho para que no les funcione. Claro. Está hecho para que beneficie a algunos que no pagan impuestos y a los otros hay que pagar. ¿Cuáles multa son, grande. Stash, aquí, y si quiere comentar aquí el director jurídico, que efectivamente está enfrentando esta barricada con muchísimos argumentos, con muchísimos datos, y está siendo útil para la sociedad boliviana? El problema estructural es profundo. No es de buenos o malos funcionarios solamente. Es bien profundo. ¿Cuáles son los productos agroecológicos de la economía selvática, de la economía de bosque, que deberíamos consumir? Si puedes dar un listado, nosotras nos hemos volcado al azaí, al copoazú, si puedes dar, y estos productos están apenas levantándose. Cuando los veas en una mesita, en una feria, tienes que comprar sí o sí. Y claro, a veces tienen precios muy altos, porque no sabes cómo está llegando esa mujer desde el Alto Beni hasta La Paz. Ahí hay dos cosas muy importantes. Tenemos que entender que en Bolivia tenemos muchos productos forestales no maderables y de la agroforestería, y entonces el principal es la castaña, desde luego, de Pando y de Ribera Alta, Beni y demás. Hay el azaí, hay el cusi, que sirve para aceites de pelo y otros tipos de productos cosméticos, hay el majo, pero no nos tenemos que engañar. Lo que pasa es que muchas veces en estas cadenas de valor, una vez que despegan, los pueblos indígenas, organizaciones comunitarias, cooperativas, se hacen desplazar. En otras palabras, hay grandes empresarios o medianos que crean plantaciones el día de hoy de azaí, que crean plantaciones de almendra chiquitana y que poco a poco Copoazú y otros llegan a los supermercados bolivianos, pero de unas empresas, no de los pequeños productores. Y yo estoy muy de acuerdo, tenemos que empujar y apoyar a nuestros pequeños productores que con todo lo que hay en contra en este país, con los incendios, siguen adelante y que no tienen las capacidades de generar los rendimientos de escala, bajar los costos, como hacen los empresarios, y que terminan, por ende, subsidiando con su tiempo esta extracción de productos que, si uno pensaría cuánto sacan por hora, no sacan el salario mínimo. Es una autoexplotación para poder hacer eso. No, y estamos hablando de productos de gran valor dentro del sistema capitalista. De gran valor. La vainilla o cualquier producto agroecológico selvático, que en realidad no es agroecológico, que es selvático, tienen gran valor. Y sin embargo, ese valor no llega. El chocolate de Baure no llega a las comunidades del territorio de la TCO, o por lo menos no lo ves, cuando vas ahí no lo ves que ha llegado. Es realmente un problema estructural. Vayamos al tema de los interculturales y el papel que están jugando. Y sobre todo eso tenemos las 2.500.000 hectáreas que se han quemado este año de las TCOs. Con seguridad los focos de calor no han estado dentro de las TCOs. Me imagino que es una... ¿Por qué dice usted con seguridad Porque los focos de porque calor no hay han estado? desmonte por parte del indígena. El indígena no desmonta. El indígena solamente habilita su chaco para su yuca, Explíquelo etcétera. por qué el indígena no desmonta. Porque ellos culturalmente no tienen un tema de expansión de agrícola. Ellos tienen sus áreas, ellos hacen un manejo de su territorio. Ellos tienen áreas específicas para poder hacer agricultura, siembra, etc. El resto ellos utilizan en otros tipos de uso, que generalmente es compatible con los bosques, ¿no? Con estos temas de los productos, no sé ¿cuántas etc. veces hay que decir eso? ¿Cuántas veces hay que decir eso? Los pueblos indígenas no depredan. No depredan. No porque son buenitos, no porque son moralmente no sé el qué. No depredan porque es una cosmovisión, porque es una vida, es una forma de vida. No depredan. Ellos comen del bosque, pues, ¿no? O sea, si ellos van a alimentarse del bosque, se van a curar del bosque. Ahí está su
farmacia, ahí está su tienda, ahí está su supermercado. Jamás van a quemar un bosque. Ahora, lo que falta es incentivo para que podamos nosotros tener el valor agregado de lo que ellos pueden producir. Porque no van a ser simplemente productores de materia prima. Eso no funciona, eso es deficitario. Tenemos que darle ese valor agregado que el mercado te exige. Y por eso tiene que estar acompañado de políticas de Estado que puedan, pues, ver su tema impositivo especial para ellos. Tiene que haber cómo van a exportar, de qué manera, etcétera, etcétera. Y cómo se van a asociar, porque tampoco las TCOs van a estar aisladas como islitas. Debería haber una asociación de TCOs de productos. Entonces, yo creo que queda mucho por hacer por las TCOs. No pasa simplemente por el tema de recuperar el derecho propietario. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero la opinión del empresario y de gestiones pasadas han sido atosigarlos de tal manera de no dar mayor oportunidad a las TCOs y a los pueblos indígenas. Y en eso han aportado muchísimo este tema en lo impositivo, en otros temas colaterales que los han acogotado. Eso es completamente cierto. Perfecto. Entonces, ya para pasar al tema de los interculturales, quisiera partir sobre la base de qué rol juegan estos interculturales. Tenemos que entender... ¿Quiénes son, además? ¿Quiénes son? Quisiera que me expliques, en tu percepción, ¿quiénes son? Entonces, los interculturales, en muchos casos, hay ciertos grupos campesinos que básicamente permiten a cualquier persona, miembro de esa organización, de ponerse en una lista, y aquí tengo varias listas de cómo funciona esto, y donde ellos básicamente, ¿qué hacen? Ellos, sobre el gobierno, avisa de que va a dotar tierra en tal lugar, que es ajena a donde están, y estos son los avisos que dan, ¿no? Se va a beneficiar tantas familias, tantas hectáreas en esta comunidad, esta es la resolución, esta es la fecha, y en base a un anuncio, antes de sacar este documento que ya es el que ya una vez que se ha, digamos, comprometido, hay este compromiso social y político con esta organización que comienza a pedir carnet de identidad, cualquier cosa. ¿Cómo funciona esto? Yo tengo un amigo que para verificar cómo funciona se metió a hacer esto. Presentó sus papeles. Le pidieron aquí coima, le pidieron acá dinero para la organización y al final de más o menos unos 9-10 meses le dieron propiedad de 150 hectáreas en la Chiquitanía. Alguien que nada que tiene que ver ni siquiera con el ámbito rural. Si me permites, yo quiero hacer una parte histórica porque a la cooperación internacional hay que también evaluarla. Los interculturales eran los colonizadores, así se llamaban. Y con el proceso evista se han cambiado el nombre. Los colonizadores eran grupos formados por USAID, la cooperación gubernamental norteamericana, que durante la gran sequía del 80 trasladaban grupos humanos hacia el Chapare, para que puedan tener el sustento de la tierra. Y estos grupos de colonizadores estaban ideológicamente controlados por la cooperación norteamericana y la visión incluso religiosa de mormones y demás de la cooperación norteamericana. Decía Álvaro García Linera, son también indígenas. Los interculturales tienen derecho a la tierra porque son indígenas. Porque ¿qué pasó? Mutaron de nombre, son parte de la base social que hay ahora en el Chapare, porque Evo Morales es de Orinoca. ¿Qué hace en el Chapare? Es parte de esa migración. Entonces, se convirtieron en cliente de la política del MAS. Y además, en un proyecto que yo no sé si es, digamos, tácitamente o explícitamente deseado, pero es un proyecto de hegemonía quechua-colla sobre el oriente. Es decir, una hegemonía cultural de los pueblos de tierras altas
sobre los pueblos de tierras bajas. Una expansión colla quechua sobre los pueblos de tierras bajas. Entonces hay un choque cultural muy grande, hay una discrepancia muy grande entre quienes llegan desde el occidente hacia el oriente y no entienden lo que es un chimán, lo que es un ezejía, lo que es un ayoreo, lo que es un tacana o una tacana, y la relación con el bosque y la relación con la tierra, que es completamente distinta. Entonces, los interculturales no son un tema menor. Y al mismo tiempo, al ser clientela política mafiosa, juegan un papel muy peculiar en lo que es tenencia de la tierra. Ahora sí, tu pregunta, por favor, sobre el tema. Quisiera iniciar con dos grandes preguntas. Sabemos, como usted nos ha dicho, los datos 2023, que son bajos, de dotación de tierra. Sabemos los anteriores, que son millones de hectáreas. Aquí tengo resoluciones de asentamientos de los últimos años. En agosto de este año, los ministros se han reunido y de raíz de esa reunión han sacado un pedido de 80.000 hectáreas en Ixllamas. Las dos preguntas van ahí. ¿Cuánta tierra siguen dotando el día de hoy, 2024, y van a seguir dotando? Y si todavía se justifica la idea de que tienen que seguir dotando de tierra, y cuántas por todo lo que hay de comunidades fantasmas de por medio y tráfico de tierra. A ver, nosotros tenemos una herencia ahí complicada, ¿no? Porque a nosotros, cuando hace 3, 4 años nos han entregado la institución, había una gran cantidad de dotación de tierras, a diestra y siniestra, sin importar muchos procedimientos. Entonces, por instrucción... ¿Durante qué gobierno? Durante los 14 años anteriores, porque durante el gobierno de la señora Yanine no se ha hecho ningún tipo de dotación. En el actual se ha concluido algunos procesos que vienen, porque la dotación de tierras no es hace rato. Primero hay una autorización de asentamiento, después de 2 años viene el tema de la verificación de la función social y después recién viene la dotación de tierras, o sea, viene la resolución. Por lo tanto, muchos de estos procesos estaban en su primera etapa y no querían, si ustedes se acuerdan, hubo una marcha que llegó aquí a La Paz, donde ellos pedían de que no se les haga esa verificación, precisamente para que no se descubra de que habían comunidades fantasmas. No queremos que entre el INRA, queremos dotación directa, queremos esto, etc. Entonces, se decidió hacer las inspecciones. El 80-90% de esas inspecciones son negativas. Son comunidades que no están en el lugar, que no se ha encontrado gente, y los otros casos son gente que de 50 de una lista solo habían 6, habían 10, etc. Entonces, todo eso es un procedimiento que están realizando en este momento de dejar sin efecto. Usted lo que tiene el dato es precisamente fruto de esa revisión. Entonces, en ese caso, si usted nos dice que de 80 a 90% de los casos que van a verificar, determina que no haya habido comunidad, que es parte de un negocio del tráfico de la tierra, ¿cómo pueden seguir dotando? No se está dotando nuevas dotaciones. Lo que estamos haciendo es que los que sí cumplen y los que sí tienen presencia en el lugar y están cumpliendo la norma, van a continuar en su dotación de esos procesos antiguos, no de los nuevos. O sea, ningún proceso empieza este año y al año se dota. No hay eso, ¿no? Porque tiene que existir los 2 años. ¿Y qué hemos hecho? Ni siquiera estamos verificando a los 2 años, estamos verificando a los 5 años, a los 6 años en algún caso, a algunos hasta los 10 años. 10 años atrás ha empezado su proceso. Y no les han querido hacer la verificación. Entonces, este año, ¿cuántos procesos nuevos han iniciado de dotación? No tengo el dato porque pero yo no soy... iniciando, ¿verdad? Sí, porque yo no soy director de distribución, ¿no? Yo quiero dejar claro. Viene nuevamente Evo Morales, se va a dotar a los interculturales a cuenta de generar, a través de esa clientela política, tráfico de tierras hacia el agronegocio.
hacia el ecocidio. Esa es la conclusión política que yo tengo. No sé si es errada, si es muy grosa. ¿Qué piensas tú, Stash? 100%, María. La tierra se ha vuelto un favoritismo, clientelismo, se ha vuelto algo que se puede distribuir, que nadie se va a quejar, es dinero directo. Para que entiendas, María, en términos de valor agregado, de dinero, tierra forestal es plata. 10,000 hectáreas a $100 son $1 millón de dólares. Es dinero que se está entregando. La mayor riqueza que hay en Bolivia es la tierra. La mayor riqueza. ¿Por qué creen que he interpelado yo a Terrasur? Y el fenómeno Terrasur está en Cochabamba con otro nombre, o otros propietarios, y en Santa Cruz con otro nombre. Cuidado, los dueños de Terrasur son dirigentes de la Cámara de Industria y Comercio de Bolivia y del empresariado privado de La Paz. Y el dueño de Terrasur es uno de los más grandes millonarios sobre la base del tráfico y la especulación de la tierra urbana y, digamos, periferias. La tierra es la mayor fuente de riqueza en nuestro país. El programa político que te presenten a 2025 sobre la tierra es la columna vertebral del modelo económico del país. Pero es la columna vertebral para que tengas agua, para que tengas oxígeno, para que se respeten los derechos de los pueblos indígenas, para que tengas biodiversidad, que es la mayor riqueza de Bolivia. La biodiversidad es la mayor riqueza de Bolivia. Y la especulación sobre la tierra es la presión más fuerte que hay de un sistema capitalista, que tiene actores concretos. Esto es tan importante. Esta crisis ecológica tiene que ver con la agenda política más principal de este país. Y no es un problema de normas. Entonces, yo les voy a pedir, porque tenemos que ir cerrando, Stash, ¿qué papel está jugando en esta crisis ecológica el INRA? Me gustaría tus conclusiones. Y luego aquí al director, que de verdad hay que valorar cómo nos ha recibido. Me estoy yendo con un cuadernillo, le voy a pedir esa copiecita más, de datos, que tenemos que analizar y que tenemos que entender. Porque la cuestión de la tierra no es un eslogan, es un problema grande y profundo. Muchísimas gracias, María. Yo quiero aprovechar porque aquí nos ha recibido y nos ha tratado de dar las mejores respuestas posibles y ha tenido también la osadía de decir ciertas verdades que hasta ahora el INRA no se había atrevido. Aprovecho porque esta es una petición de informe donde se pide al INRA los datos sobre las colonias menonitas. Y ¿sabes qué? Mirando todos los predios que tienen, reagrupándolos, el INRA solo sabe oficialmente de 40 colonias menonitas en el país. Le entrego oficialmente la lista hasta el 2022 de las 124 colonias menonitas que existen en el país. Si lo desea, yo con mucho gusto le puedo dar para cada colonia los nombres de cada predio y de cada dotación que ustedes han hecho, y ahí se van a dar cuenta que los menonitas, que no son ningún tipo de tenencia de la tierra, tienen tierra de interculturales, tierra empresarial, tierra de pequeños productores, así funciona. La realidad que nos muestran los menonitas es que han perforado todos los regímenes de la tierra, y lo que, volviendo a la gran pregunta que me haces, ¿cuál es el rol y cuál debería ser el rol? Es de que básicamente el INRA juega el rol de ser el que está guardando, el que tiene las llaves de la tierra fiscal de este país, el que permite que el negocio de la tierra financiera y comercial de especulación siga adelante. El INRA, por lo tanto, tiene la responsabilidad de una vez por todas, porque como bien nos dice, las dotaciones no se dan de un día para otro, se dan de 10 años. Evidentemente las que están concluyendo porque fueron antes, pero lo que nos termina también de decir es que el día de hoy siguen dotando, al igual que bajo el gobierno de Evo Morales, sabiendo ellos que eso alimenta el tráfico y sabiendo que termina concentrando la tierra a manos de grandes empresarios. No, pero hay que decir los menonitas. Los menonitas se originan en el gobierno de Banzer, plena dictadura. Presupuesto de los menonitas para atraer menonitas, mejorar la raza. Porque el blanqueamiento para la dictadura bancerista era mejorar la raza.
traen a los menonitas, y no es xenofobia contra ellos, sino que ellos mismos, las colonias menonitas, son xenófobas. Ellos son endogámicos, solo se juntan entre ellos y hacen una expansión de una expansión de su riqueza. No es que es una colonia menonita que viene y se mezcla, es más, está censurada la mezcla. Y quiero poner y subrayar, hay una película, Mujeres Bolivianas, donde los menonitas con anestesia para vacas anestesiaban a las mujeres y las violaban. Y es una película documental. Los menonitas se han negado a asistir ante la justicia boliviana por los casos de violación de menonitas contra las mujeres menonitas. Y viene de la dictadura de Banzer. Quieren a Tuto Quiroga, menonitas en el oriente. Y trato privilegiado en el INRA para los menonitas, que ya los reciben, como dice muy bien Stash. Quieren a Manfred Reyes Villa, expansión de los menonitas en el oriente. Quieren a Samuel Doria Medina, la misma mierda. Cuidado, porque esas son políticas además que van directamente contra los pueblos indígenas de tierras bajas, que son nuestro tesoro, y que tienen derechos constitucionales. Entonces, bueno, con eso... no sé si quieres hacer una pregunta o vamos directamente al comentario acá. A ver, Solo quisiera decirle una cosa para que me pueda contestar a eso. Estamos de acuerdo que la información que el INRA da sobre su trabajo no le hace justicia al país y permite que sigan mintiendo al respecto de los problemas. Por favor, lo que se ha comprometido en informar, en reportar en marzo o antes sobre lo que está pasando en el país, háganlo a tiempo. Tomen las precauciones necesarias. Ustedes no necesitan que el procurador les diga cómo hacer su trabajo. Hay muchas cosas que pueden hacer y que una persona como usted que nos ha recibido y nos está contestando con respuestas, yo sé que usted le va a poder decir a Eulogio que no está aquí, Eulogio, nos tenemos que poner las pilas. El país se nos está incendiando. Están despojando los territorios. Están acaparando la tierra. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en estas? Por favor, dígale. bueno, a ver, primero mi comentario en relación al tema de los menonitas, ¿no? Nosotros hemos detectado que viene de una gestión anterior, pero ¿qué es lo que conozco yo? Evidentemente esto debe estar en proceso, lo voy a investigar. Pero habían 3 o 4 casos de dotación de tierras que hubieran propiciado para menonitas. Se habían autodenominado comunitaria menonita tantos, comunidad campesina tantos, con nombres de las colonias menonitas. Hemos dejado sin efecto de inmediato, cuando nos hemos constituido en el cargo, hemos dejado sin efecto esas resoluciones. Porque creemos que ahí sí estaba una vulneración grosera. Y eso no lo ha hecho en la época del actual presidente Arce. Lo han hecho entre lo que ha sucedido con Yanine y con el presidente anterior de los 14 años, Evo Morales. Y eso ha sido más doloroso todavía porque estaban siendo avalados por organizaciones campesinas, interculturales y otras, como si fueran miembros de su organización. Entonces la moral, y eso conocen los dirigentes, se los puedo decir de frente, han avalado a menonitas dentro de sus organizaciones para que quieran obtener tierras. Y han acusado al director de ser totalmente déspota al haber anulado 4 resoluciones de 4 espacios que eran para los pueblos indígenas o pueblos bolivianos. Entonces, eso sí lo conozco con toda claridad y te lo puedo decir. No hemos permitido de que se saque ningún tipo de resolución para estos menonitas, que quisieron aprovecharse de las organizaciones y han tenido el cinismo de mandarnos a los dirigentes campesinos e interculturales a decirnos a nosotros por qué estábamos anulando esas resoluciones. Así de podrido estaba el tema de distribución de tierras. O sea, va más allá, y eso se los digo con honestidad, porque lo conozco. Del resto vamos a investigar qué es lo que han hecho, porque con este gobierno nosotros no hemos permitido que no firme absolutamente nada el presidente
sobre el tema de menonitas. Hemos bloqueado totalmente ese tema, porque consideramos que debe hacerse auditorías, debe hacerse revisión de estos procesos, porque no es justo de que vengan y nos quieran meter organizaciones que no tienen origen boliviano, porque la Constitución es clara, ha identificado a los sujetos que tienen acceso para ser dotados, solamente son unos cuantos y tienen que tener origen nacional. Pero pasa lo mismo con brasileros y paraguayos. Exactamente, pero en la Porque prohibición... ese informe de extranjerización de la tierra que ha sacado el INRA también existe. Existe. ¿Por qué? Porque nosotros en un determinado momento hemos querido propiciar una ley de la extranjerización de la tierra. Porque la prohibición constitucional es solo dentro de los 50 kilómetros de la faja de las fronteras. El resto está sometido a cualquier régimen de saneamiento. Pueden comprar tierras en este momento, porque no hay prohibición, fuera de las 50 kilómetros. Entonces, ¿qué estábamos haciendo con la propuesta de ley? Que la han frustrado en diputados. Nosotros hemos elaborado el proyecto, la propuesta, y ellos no han sacado hasta este momento, les estoy hablando desde hace un año atrás está ahí esa ley, de la extranjerización de la tierra, donde había una prohibición y habían requisitos para que después de los 50 kilómetros, ¿cómo va a actuar Catastro? ¿Les va a recibir compraventas? ¿Van a acaparar tierras? Entonces, ahí se puso candados para que no puedan acceder a la adquisición de tierras en este país. Y eso lo hemos hecho. Pero hasta hoy nos vemos también frustrados porque no lo aprueban. Pero a ver, ¿no? yo le voy a hacer la pregunta final. Usted me habla de frustración tras frustración, entonces, ¿qué hace ahí? Estoy haciendo los proyectos y si no se aprueban por el órgano, ¿qué puedo hacer? A ver, dígame, en temas de Yo extranjerización. le voy a explicar, además de recibirnos a nosotras, transparentar la información, generar conciencia social, colectiva, sobre los graves problemas que atraviesan la tenencia de la tierra en Bolivia. Eso puede hacer usted con una autoridad que yo no tengo, porque usted está manejando los datos. Nosotros necesitamos... Aquí el compañero la lo lista tiene en de sus los manos, grandes los datos. propietarios. Y no es porque él ha venido a pedirme Pero, a mí, a ver, está en la página. ¿hay transparencia? Y en la página hay información. Ahora, una información más específica, con todo gusto aquí se les puede ofrecer y se les puede dar. No hay información clara sobre la dotación a quién. Nos dan información a grueso y más allá de la información, hay algo que usted tiene que entender. Usted cuando abre la tele y pone el agronegocio hablando, nos dicen que están desmontando de forma ilegal, incendiando de forma ilegal, porque el gobierno los obliga por la fe, es por lo que hemos hablado hace un ratito. Ustedes tienen la obligación de salir a la tele y decir, no, esto es mentira, basta de mentir al país. Y el silencio que ustedes están otorgando está socapando... Perdón. Ahí está. El silencio que están otorgando está socapando a este tipo de narrativas que hacen que la gente y la población en general construyan una idea falsa de la realidad y que vayan a pedir, como dice María, que pongan a la cárcel a los pirómanos y que pensemos que este tema es un tema de narcotraficantes en las áreas protegidas y nada más, cuando es mucho más complejo, tiene que ver con la estructura de la tenencia que no ha cambiado en gran medida desde los 50 en el sentido que estos grandes empresarios siguen acaparando grandes proporciones y creando latifundios. Estamos de acuerdo. Yo creo que hay que decir claramente y a la opinión pública. El INRA tiene los instrumentos claros en relación al desmonte ilegal y a la quema ilegal. Los que no tienen permisos y los que no tienen regularizado ese sistema de uso de tierra que existe en la ABT, no van a ser susceptibles de reconocimiento de derechos. Vamos a utilizar la información de todo lo que es cicatrices de quemas y el tema de dónde se han iniciado los fuegos para iniciar los procesos de reversión. Con toda seguridad va a haber reversiones este año. ¿Por qué? Porque sabemos que se han iniciado en ciertas propiedades los focos de calor. ¿Para cuándo serían esas reversiones? Porque A partir- arrieros somos y en el camino nos encontramos. A partir y yo del soy capaz, cicatriz. soy tan terca Porque de yo no decirle puedo a Stash, aplicar. volveremos. ¿Para cuándo volvemos? A saber- Ustedes averigüen públicamente, van a hacer un cierre del tema de las cicatrices de quema
ese es el momento para poder aplicar. Díganos un promedio, más o menos Un mes y medio ya tienen que cerrar el tema de la cicatriz de crema. Ya no va a haber más y las información. reversiones vamos a poderlas... De ahí vamos a hacer nosotros el tema del procedimiento de reversión. El informe técnico. Vamos a hacer una investigación. Para el 2003 hemos investigado todo lo que ha sido enero, Por eso, febrero para y más marzo. o menos cuándo debería estar. Hasta febrero o marzo deberíamos tener un diagnóstico para saber al menos dónde estaban estas quemas, de quiénes son, como igualito que tienen la información de cuando se construyó el tema del año pasado. Nosotras vamos a volver con Stash, vamos a volver aquí. Esté quien esté de ese lado del escritorio, porque esos nombres hay que conocer, porque esos nombres les aseguro que van a estar metidos en la política para el 2025. Le agradezco enormemente el habernos recibido, le agradezco a quienes han viabilizado esta barricada y Stash, súper agradecida contigo especialmente, porque no se puede hablar improvisando, no se puede hablar improvisando. Gracias, Sergio Escalante, por el excelente trabajo técnico creativo. Y conmigo, hasta mañana a las 9:30 en punto de la mañana. Esta ha sido la penúltima radio documental del año. No porque me escapo, sino porque necesito ponerme a estudiar y a hacer una película que ya está en ciernes. Gracias y hasta mañana. Hasta luego, un gusto recibirlos.